Hola a todos y bienvenidos a nuestro programa Abriendo la Sabiduría de la Kabbalah. Hoy tenemos un programa especial de preguntas y respuestas que hemos estado trabajando con nuestro profesor Carlos Purroy del Centro de Estudios Cabiú. Las preguntas que hemos recopilado son de nuestras redes sociales de Kabbalah Info y espero que las disfruten. Bien, la siguiente dice: algunas religiones se creen superiores por considerarse ser como elegidos por Dios. ¿Dónde está la igualdad en esto? Mira, yo te respondería, todos somos elegidos de Dios, ya que estamos dentro de Él. Eso nos dicen los cabalistas. Pero en la medida en que activamos nuestro deseo de recibir con el fin de recibir, esto me separa de esta elección y me aleja del Creador. Los cabalistas nos dicen que el Creador puso en nuestras manos la buena fortuna, es decir, la posibilidad de elegir ser activados conscientemente por la fuerza del Creador. La cuestión que se plantean los cabalistas no es si somos un pueblo elegido por Dios, más bien se preguntan si somos capaces en nuestra vida de elegir a Dios. Y en eso consiste mi buena fortuna. Elegir al Creador continuamente en cada momento de mi existencia y experimentar su bondad en mí. Y para ello tenemos el método cabalístico. La igualdad en la Kabbalah consiste en tener todos la oportunidad de elegir al Creador en nuestras vidas. En la publicación sobre la misión de Israel espiritual, nos preguntan: ¿no es un poco osado por parte de la corriente cabalística creer que el pueblo de Israel es más que las demás naciones? Bueno, el pueblo físico de Israel no es más que las demás naciones. Existen dos discernimientos en el deseo de cada persona en este mundo: Israel y las naciones del mundo, pero esos son discernimientos internos. La cuestión está en si soy capaz de coronar en mis deseos a Israel por encima de mis naciones, o lo que lo podemos traducir de una forma más simple: colocar sobre mi deseo de recibir la intención de otorgar. Esa es la transformación que buscan los cabalistas. Y esta es la raíz espiritual de todo lo que vemos en el mundo. Pero cuidado, no confundamos lo que vemos en este mundo con lo que sucede en la realidad espiritual. Esto es lo que tenemos que hacer. Tratar de que verdaderamente ese Israel geográfico sea el Israel que corona al mundo y eleva al mundo a su mayor grado. Y solo lo podemos hacer en nuestra interioridad. Los estudiantes de sabiduría de la Kabbalah pueden hacer esto porque están tratando de transformar sus deseos de recibir, sus naciones del mundo, entre comillas, con la intención de otorgar, es decir, poner a Israel por encima de ellos. Pero no como una geografía, no que el pueblo de Israel es más, no. Dentro de mis deseos, yo decido ahora restringir mi deseo de recibir y sobre él colocar Israel, es decir, los deseos de querer llegar al Creador directo a él. Bien, ahora en la publicación sobre los 7 años de abundancia nos dejaron una pregunta. Nos preguntan en qué momento éramos más abundantes. Y si fue esa abundancia en el pasado, ¿era cuando éramos menos libres? Mira, abundancia, cuando nosotros hablamos de abundancia, quiere decir llenado. Llenado dentro del deseo de recibir en este mundo quiere decir restricción. Es decir, nunca voy a sentirme llenado. Porque hay una ley, ¿no? Que en el momento que el deseo de recibir se siente pleno, desaparece el deseo, me vuelvo a sentir vacío y tengo que buscar otro deseo para el llenado. Y así continuamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que antiguamente había menos deseos y por lo tanto no teníamos tantas posibilidades de elección, pero no sentíamos tanto el vacío existencial, no sentíamos tanto la carencia. ¿Por qué? Porque las carencias eran muy elementales. Eran: busca agua, tengo agua, ¡guau! Busca comida, tengo comida, un trozo de pan, ¡buah! Disfruto como... No había otro. Por lo tanto, la abundancia era muy simple. Era tener las cosas materiales, una casa, una familia, cubierta, y se acabó.
Ocurre ahora que con el desarrollo del egoísmo, entonces los deseos han cambiado, se han desarrollado y la abundancia se ha vuelto mucho más compleja. A pesar de que parece que somos mucho más libres, en realidad no es así. En realidad estamos esclavizados por el deseo de recibir, que cada vez nos exige un llenado más rápido y más elevado. Más rápido y más elevado. Eso lleva a una carrera de ratas, ¿no? ¿Saben estas carreras de ratas que empiezan a girar sobre el rollito ese? Venga, y no sabes cuándo van a llegar a ningún sitio. Simplemente dan vueltas y vueltas y vueltas hasta un lugar en el que el deseo de recibir, dicen los cabalistas, finalmente colapse. Y ahí entendamos que la abundancia finalmente viene de los mundos espirituales y que mi verdadera carencia no es llenar mis vasijas de recepción, sino llenarlas con la intención de otorgarle al Creador, es decir, sentir al Creador primero para poder recibir lo que Él me da. Entonces, si yo hago ese cambio, esa transformación, podré sentir toda la abundancia, nos dicen los cabalistas, hasta el final. Eso es lo que se llama la corrección final de la Malhut de Ein Sof, del mundo sin fin. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer en este tiempo, que vemos que efectivamente parece que somos tan abundantes y sin embargo estamos absolutamente carentes. Bueno, tenemos esta siguiente pregunta que nos dice: no sabía sobre este pacto. ¿Cómo se realiza, por favor? Está hablando sobre el pacto de sal. Bien, mira, vamos primero a definir lo que los cabalistas nos dicen que es el pacto. El pacto en Kabbalah significa firmar, como cualquier pacto, las condiciones mutuas, obviamente, como cualquier pacto, pero ¿para qué? Para llegar a la unidad del Creador a través de la conexión de los corazones. Dicen, un hombre con un solo corazón. Y en esta búsqueda vamos a decir que en general, vamos a generalizar dos tipos de pacto. Uno le llaman arbut, que es previo a la entrega de la Torá. Es decir, que los contrayentes del mismo pactan las condiciones para la entrega de la Torá. Entrega de lo que serían las... Ama a tu prójimo como a ti mismo, nos dicen los cabalistas. Consistía en preguntarle, esto lo expresa al pueblo, ¿no? Moisés pregunta: si estáis de acuerdo en recibir el precepto de ama a tu prójimo como a ti mismo en toda su extensión. Entonces, cuando ellos deciden esto, es decir, que cada miembro de Israel asume la responsabilidad de preocuparse y trabajar por cada miembro de la nación y satisfacer todas sus necesidades, no menos que los que se preocuparían naturalmente por sus propias necesidades, firman el pacto de Arbut y a partir de ahí se les entrega de la Torá. Bien, una vez que yo tengo la Torá, es decir, que yo ya tengo, vamos a decir, el producto, entre comillas, necesito otro pacto, que es el conservante. Por eso se llama pacto de sal. La sal es el conservante incorruptible que tiene propiedades purificadoras. Y por lo tanto, es el símbolo interno del pacto que firman los contrayentes para mantener incorruptibles las relaciones mutuas entre ellos y con el Creador. Para ello necesitamos, para que eso sea incorruptible, obviamente necesitamos de que firme el pacto el Creador mismo. Este es el pacto muy elevado, ya que previamente tuve que recibir la Torá, es decir, el primer grado espiritual de amor, y finalmente conseguir el grado final a través de la conexión con el Creador mismo. Ese es el único garante que me puede afirmar, de hecho, que mis relaciones con el entorno van a ser incorruptibles y se van a conservar hasta el fin de los tiempos. En la publicación en el video sobre el pensamiento de la creación, que todo es un pensamiento, nos dejaron esta pregunta: ¿será como vivir un sueño que pensamos que es realidad? Bueno, lo has dicho muy bien. Así lo describen los cabalistas. De hecho, hay incluso un vídeo del Dr. Lightman que se titula "Fuimos como soñadores". Es decir, ¿sabe cómo que está viendo la película y la está viendo ahí, y empieza a imaginar, y empieza a sentir?
En la medida en la que no estamos conectados a la fuerza superior, todo es una ilusión, todo es un sueño del que vamos despertando poco a poco en la medida que vamos reconociendo a dicha fuerza en todos los fenómenos que percibo en este mundo. A este proceso se denomina reconocer que no hay nadie aparte de él. Es decir, cualquier realidad que perciba sin el gobierno del Creador será ilusoria. En la publicación sobre los 5 mundos, nos dicen: ¿de dónde se entiende que Adam Kadmon es un Olam, un mundo? Según qué fuente, del ombligo para abajo es Tiferet. Según la traducción, Lesod. Bien, mira, para aclarar toda esta geografía necesitaríamos ver un poquito un gráfico, ¿no? En principio te diría que Adam Kadmon, que es el hombre primordial o lo que sería este primer mundo, se produce justo cuando existe la restricción. La restricción quiere decir que toda la luz sale de la vasija por una línea, Kaf le llaman los cabalistas. Y en ese vacío que crea la línea, algo que casi es incognoscible para nosotros, es donde se produce la apertura, el lugar donde van a aparecer los mundos. El mundo de Adam Kadmon se compone de 5 partsufim, Galgalta, Ab, Sak, Ma y Bon. Y tiene 2 partes. Una parte, básicamente, en la que la luz interior puede entrar y una parte donde no puede entrar la luz, que se llama Sof o final. La parte donde puede entrar la luz se llama otorgamiento y la parte donde no puede entrar la luz se llama recepción. Y el punto que divide ambos lugares se llama tabur u ombligo, ¿de acuerdo? Tabur u ombligo. Y efectivamente este tabur, cuando vemos por ejemplo el partsuf de Galgalta, coincide con el tercio medio de Tiferet. ¿Por qué? Porque los cabalistas nos describen las vasijas de otorgamiento como Keter, Jochma, Binah, que llaman Galgalta, Gesed, Gefurah y Tiferet en el primer tercio como Einaim, y luego los 2 tercios siguientes por debajo del tabur, es decir, el tabur pasa por la mitad de Tiferet, efectivamente, describen lo que llaman las vasijas de recepción, que son 2 tercios inferior de Tiferet, Osen, Netzach, Hod Yesod, Hoten y Malhut P. Y con eso, de alguna manera, puedes entender esa geografía. Efectivamente existe un tabur, que es ombligo, que es diferencia entre vasijas de recepción y vasijas de otorgamiento, y ese tabur pasa por el medio de Tiferet del mundo de Galgalta. Y eso se reproduce, esa estructura de los parsufim, del parsuf de Galgalta, es como un modelo que se reproduce en todos los parsuf de todos los mundos. Nos dejan la siguiente pregunta que dice: cuando dicen que hay que pedir al Creador, ¿se refiere a elevar man? Y si no sé cómo hacerlo, ¿o a través de qué palabras? ¿Cómo se realiza? Bueno, mira, elevar un man es una herramienta fundamental dentro de la sabiduría de la Cábala. Te diría así, a bote pronto, que no es algo sencillo, para empezar, y que tampoco es exclusivamente, aunque puede ser a través de palabras, pero no es exclusivamente a través de palabras. Lo podemos ver también en unos gráficos. Mira, los peldaños de la escalera se dividen básicamente en el superior y el inferior. El superior y el inferior están compuestos de otorgamiento, que es Galgalta Beinaim, Ahab, que es recepción. Los dos, tanto superior como inferior. Pero están desconectados. ¿Qué quiere decir man? Man quiere decir conexión con el superior. Petición para la conexión con el superior. Por supuesto, esto es como una cadena. Hay un superior del superior y un superior del superior y un superior del superior del superior. Es decir, que vamos encadenando en un flujo de escaleras, de peldaños
uno a uno. ¿Cómo se produce este encadenamiento? Mira, cojamos, yo soy este deseo de recibir que tiene la intención de querer llegar al creador. Esto se llama Galgalta Beinain en mí. Mis deseos corporales se llaman Ahab. Cuando yo empiezo a elevar mis deseos corporales y empiezo a poner el creador por encima de ellos, eso se llama Galgalta Beinain. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que yo elevo todas las carencias que yo tengo corporales y las llevo al creador, las elevo al creador, eso se llama Galgalta Beinain, es decir, que todo lo que me está ocurriendo a mí, que todo lo que yo siento como carencia, en realidad es la carencia de conectarme con él, abro un espacio dentro del superior. Porque Galgalta Beinain se conecta entonces con el Ahab del superior. ¿Qué es el Ahab del superior? El deseo que tiene el superior de derramar su luz, de dar su luz hacia las criaturas. Entonces, ¿qué ocurre? Que el superior, el Ahab del superior, como veis en el gráfico, se inscribe, se incluye dentro de las vasijas de otorgamiento de mi deseo. Y en ese momento se sueldan, aparecen, se conectan y ahí puedo decir que he sido respondido por el superior. Eso se llama elevación de Man y por lo tanto se respondió mi petición de que mi carencia por llegar al creador sea contestada. Por supuesto que ahí aparece una nueva carencia, es decir, aparece un nuevo deseo de llegar al superior y un nuevo peldaño dentro de la escalera. Y así, peldaño a peldaño, vamos ascendiendo en el grado. Por lo tanto, esto es una infraestructura que es por carencias, no por palabras. No es que, creador, me falta dinero, creador, no tengo salud, creador, dale no sé qué a quién. No se produce por esto método, sino que se produce por tratar de querer llenar la carencia hacia el superior y cuidado, no la propia. Esto es otro elemento fundamental, sino la de mi compañero, compañera que está dentro de mi grupo, dentro de mi entorno y que está queriendo llegar al creador con el mismo anhelo o superior que el mío propio. Entonces, cuando yo elevo mi carencia en función de la suya y la elevo para que ella, él, lleguen a conectarse con el creador, esa es la plegaria de muchos que dicen los cabalistas, que es la plegaria que es contestada finalmente. Gracias por acompañarnos en este programa especial de preguntas y respuestas. Esperemos que deje más preguntas en nuestras redes sociales de Kabbalah Info y hasta la próxima.